somos obcecadas a veces, ¿no? Nos dicen las cosas, pero no hacemos caso. Queremos experimentar cosas nuevas y así nos va. Dios les había advertido a su pueblo de que debían guardar su palabra, no alejarse de Él, para que Él los pueda cubrir. Pero si se iban de su cobertura, de su protección, iban a tener consecuencias. Entonces el primer punto a considerar es: el pecado trae consecuencias. Así como hacer la voluntad de Dios trae bendición a tu vida, pero cuando uno está en pecado, estar en pecado es no hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios nos pide que hagamos en su palabra, ¿sí? Vamos a leer ahí otro versículo, Jueces 6, pero ahora el versículo 6. Fíjense que dice en el versículo 6: de este modo, o sea, ¿de qué modo? De la opresión que los madianitas traían al pueblo de Israel. Los hostigaban, los perseguían, les robaban la cosecha. Ellos cosechaban y iban los madianitas y se agarraban toda la comida, ¿sí? Dice en el 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Lo que ellos hacían, se los robaban, se los quitaban. Y dice acá: y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Esta palabra clamar tiene que ver con un grito de auxilio, de ayuda. No es simplemente: Dios, te pido que nos saques a estos. No, hay un ruego, hay un clamor, hay una desesperación que este pueblo, con esa desesperación fue este pueblo a Jehová a pedirle que los libre de esta esclavitud en la cual estaban sometidos. Quiero mostrarles un proverbio, Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. Ahora volvemos al registro que estábamos antes. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que disimula el pecado, el que lo quiere esconder, no prosperará, dice. No va a ir, Dios no lo puede bendecir. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Ellos se vieron oprimidos, vieron en una situación que estaban sufriendo y dijeron: vamos a clamarle a Dios, vamos a ir a Dios, volvamos a aquel que nos suple las necesidades, aquel que nos rescató, aquel que nos sacó del pueblo de esclavitud cuando estábamos en Egipto. Volviendo a Jueces 6, versículo 6, entonces, podemos encontrar otro principio, otro punto a considerar, ¿sí? Habíamos visto que el primero es que el pecado trae consecuencias. El segundo punto es: si te has apartado, si has caído en pecado, ¿qué tenés que hacer? Arrepentirte. Y la misericordia de Dios te vuelve a cubrir. O sea, ¿podemos equivocarnos? Sí. ¿Podemos equivocarnos? ¿Podemos fallarle a Dios en algún momento de nuestra vida? Sí. Pero si hay un arrepentimiento, un clamor a Dios, buscándolo a Él, Él vuelve su misericordia a restaurarnos, vuelve a escucharnos. De hecho, si seguimos leyendo el relato, vamos a encontrar que Dios escuchó el clamor de este pueblo. Vamos a leer ahora en Jueces 11 y 12. No vamos a leer todos los relatos, porque después, si quieren, lo pueden leer, todo el capítulo 6 y 7, que es muy rico en información. Pero vamos a ir a los versículos que quiero mostrar estos principios, que pueden encontrar más seguramente. 6, 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová, Dios lo escuchó, mandó a su ángel para darle respuesta a este clamor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita,
Y su hijo Gedeón, acá aparece Gedeón, Gedeón, que era hijo de Joás, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, estaba Gedeón haciendo un trabajo en el campo, escondiendo el trigo. Le estaba sacudiendo, limpiando y escondiéndolo para que no se lo roben los madianitas, ¿sí? Y en el 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció. ¿A quién se le apareció? A Gedeón. No se le apareció a todo el pueblo. Se le apareció a un hombre, a una sola persona. Vamos a ver después por qué. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me imagino el corazón de Gedeón en ese momento, ¿no? Se le aparece el ángel de Jehová y le dice que Jehová estaba con él. Y él estaba escondiendo el trigo por miedo a que se lo roben. Y le dice, varón esforzado y valiente. Aquí podemos encontrar otro principio. Dios conoce el corazón de sus escogidos. No pasó por la cabeza de Gedeón que él era una persona esforzada y valiente. Estaba con ciertos temores, escondiendo lo que era su sustento por miedo a que se lo roben. Sin embargo, Dios le mandó un mensaje diciéndole que era un varón esforzado y valiente. Dios conocía el corazón de este hombre. Más allá de lo que él estaba experimentando, algún temor, algún miedo, alguna conversación de que tal vez le venían a robar lo poco que tenía, pero Dios conocía el corazón. Y eso es lo que Dios resaltó. Y eso es lo que cada uno de nosotros Dios conoce. Dios conoce nuestro corazón. ¿Con qué corazón estamos haciendo lo que hacemos? Más allá de que a veces nuestras acciones no puedan representar ese corazón, Dios sabe que en cada uno de sus hijos, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser esforzados y valientes, para el propósito que Dios tiene, que no es el mismo propósito que Gedeón, porque Gedeón tenía un propósito, había sido escogido por Dios para un propósito determinado, pero cada uno de nosotros hemos sido escogidos para un propósito que Dios tiene para este tiempo. El tema es que nosotros reconozcamos que Dios nos ve como esforzados y valientes. Vamos a ver después cómo tuvo que Dios trabajar en Gedeón para que realmente entienda que era esforzado y valiente. Entonces el punto que encontramos acá es que Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos y cada uno de sus escogidos. Dios conoce lo que hay. Recuerdan el relato cuando Samuel fue a escoger un rey para Israel y se presenta de él, presentan los hijos de todos los hermanos de David son presentados delante de él y Dios le dice que Dios no mira lo que está delante de los hombres, sino que Dios mira el corazón. Aun cuando pecamos, Dios está mirando nuestro corazón. Y Él espera que salgamos a veces de la situación de pecado que nos encontremos. Vamos a leer ahora Jueces 6, pero vamos a leer el 14. ¿Vamos bien? Vamos a leer el 14 al 16. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Acá empieza el trabajo de Dios en mostrarle a Gedeón algo que él no estaba viendo, algo que él tenía velado por lo que veía, porque veía que los madianitas le estaban robando la comida y los maltrataban. Sin embargo, Dios comienza un trabajo con Gedeón para mostrarle algo que él necesitaba ver. Como muchas veces nosotros necesitamos que se nos quiten a veces los velos que tenemos, los velos que no nos permiten ver la grandeza de Dios en nuestra vida. Dice entonces, mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice, escúchame, te manda, te envía el jefe. El jefe te está mandando, el jefe de todo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, él seguía mirando
su humanidad, sus limitaciones a los 5 sentidos. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios nuevamente fortaleciéndolo en fe, derribando argumentos que le impedían a Gedeón ser quien estaba siendo llamado por Dios. ¿Cuáles son los argumentos que a veces levantamos para no ser lo que Dios nos llamó a ser? ¿Por qué permitimos que esos argumentos sean más poderosos que lo que Dios dice de nosotros? Que somos sus hijos amados, que Él nos ama, que Él dio la vida de Jesucristo por cada uno de nosotros. Otro punto que podemos ver acá. Dios le dice a Gedeón que Él iba a derrotarlos. Esta era una promesa que Jehová le estaba haciendo a Gedeón. Vos los vas a derrotar con tus fuerzas. Yo voy a estar contigo, yo te estoy enviando. Un punto que tenemos que tener en cuenta: conocer cuál es la promesa de Dios para cada situación. Tenemos que conocer las promesas de Dios, porque si no conocemos las promesas de Dios, difícilmente creamos en esas promesas para nuestra vida. Tenemos que conocer la palabra de Dios, al nutrirnos de la palabra de Dios, llenarnos de esta palabra, porque ahí encontramos las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Dice la palabra en Santiago que cuando pedimos, no recibimos porque pedimos mal. ¿Sí? Y muchas veces oramos sin conocer las promesas de Dios para la situación en la cual estamos pasando. Aquí Gedeón tenía que entender la situación que estaba pasando, la promesa de Dios, que Dios lo iba a liberar. Conocer la promesa de Dios para la situación en la cual estás y perseverar en eso y orar por eso y mantenerte firme en eso. Otro versículo que quiero mostrarles es en Jueces 6:25. Estamos viendo características espirituales que se descubren en este relato. Hay una serie de acontecimientos que suceden entre el versículo que leímos, el 16, hasta el 25, que después lo pueden leer. Pero quiero resaltar este versículo del 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. La situación que había sucedido era que el pueblo de Israel se había apartado de Jehová y había idolatrado otras cosas, otros dioses, tenía otros dioses. Hasta el mismo padre de Gedeón tenía un altar de Baal. Entonces, ¿qué le dice Dios? Antes que nada, derribad toda idolatría, derribad todo altar de dioses que no tienen poder, que están adorando espíritus inmundos. Están siendo robados, han sido robados espiritualmente. Derriba todo eso, saca todo eso de tu vida. Entonces encontramos como un punto importante es quitar toda idolatría que pueda estar afectando nuestra vida. A veces pensamos de que, bueno, yo no estoy orándole a un santo, al San Juan, a San fulano, o no me estoy poniendo tal cosa, no tengo la estampita de fulano. Pero a veces tenemos ídolos de este tiempo moderno, que nos alejan de Dios. Ídolo es todo aquello que se interpone en mi relación con Dios y que pongo yo primero antes que Dios. Eso es un ídolo. Entonces, un punto a tener en cuenta es examinar en qué lugar estás teniendo idolatría, algo se está interponiendo en tu relación con Dios. Gedeón tenía que llevar a cabo una tarea muy importante, pero antes tenía que eliminar la idolatría de su pueblo, de la casa de su padre, de su familia. Y Dios nos pide a nosotros, como dice el primer mandamiento: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento. Vamos a ver ahora en Jueces 6,
también, pero el 36, estamos salteando versículos porque quiero ver los principios espirituales que les quiero traer. Después ustedes, les vuelvo a repetir, léanlo completo. Jueces 6:36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, si vos dijiste que yo voy a salvar a Israel, vos lo dijiste, no lo dije yo. ¿Vieron? No quería hacerse cargo él. He aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. O sea, él iba a poner un vellón de lana a la noche, y él le dice: mandame una señal. Si el vellón queda húmedo, se moja, pero la tierra queda seca, voy a entender que vos estás detrás de todo esto. Bueno, en el 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Dios mandándole una señal. Dice en el 39, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare otra vez. O sea, no te enojes, Dios, pero quiero estar seguro. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea, ahora se tiene que mojar la tierra, pero el vellón no. O sea, no era Copperfield, Claro. Dice el 40, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Las cosas que hace Dios a veces para que nosotros estemos convencidos de su palabra y de su voluntad, ¿no? Y del propósito que Él tiene para nosotros. Las cosas que hace Dios. Exprimió el vellón y sacó, bueno, en el 40 dice el vellón quedó seco. Acá podemos ver otro punto interesante. ¿Están teniendo en cuenta los puntos que estamos resaltando? ¿Sí? Después igual lo van a poder escuchar nuevamente. Este es un sexto punto. Si tienes dudas, porque acá estaba lleno de dudas Gedeón, ¿no? Evidente. Busca respuestas en Dios. En vez de ir a otras fuentes, a otras, anda a Dios. Él te va a dar la respuesta que necesitas para tu vida. Él te va a dar la respuesta porque Él es el más interesado en que vos estés parado en fe, que estés firme. A veces buscamos consejeros, malos consejeros, o a veces con buenas intenciones nos aconsejan, pero fuera de la voluntad de Dios. Busquemos el consejo de Dios si tenemos dudas de cuál es su voluntad para nosotros. Aquí Gedeón estaba lleno de dudas. Y Dios, en un acto de poder, le demostró que Dios estaba con él, enviándolo. Vamos a ver ahora, siguiendo con el relato, en Jueces 7, en el capítulo 7 vamos a ver ahora. En el versículo 3. También es muy interesante este principio que vamos a ver ahora. Resulta que después de esto, Gedeón ya estaba convencido, ya no le quedaban excusas, ya le había sacado el vellón seco, el vellón húmedo, ya no sabía más que pedirle a Dios. Dijo, bueno, vamos a hacer la voluntad de Dios, no queda otra. No me voy a resistir más. Entonces él convocó al pueblo, a todas las tribus de Israel, para formar un gran ejército. ¿Y para ir a pelear con quién? Con el ejército de Madián, con los madianitas. Y dice en el 7:3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, una vez que lo juntó a todos, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. O sea, había 32.000 personas. Y Dios le dijo, bueno, ahora juntaste un montón, bárbaro, genial. Pero
deciles que aquel que tenga miedo, que no esté seguro, que se vuelva a su casa. No, esto no es para miedosos, esto no es para temerosos, ¿sí? Lo que va a acontecer. Esto y muchas cosas en nuestra vida, se necesita erradicar el temor. Entonces encontramos este principio muy interesante. Ante las promesas de Dios, no permitas que el temor y la incredulidad de los demás afecte tu corazón. ¿Cuántas veces escuchamos voces temerosas, voces negativas que vienen a tu vida y te hacen dudar de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces? El diablo se encarga de traer esas personas a tu alrededor, de que tengas temor de las promesas de Dios, de que la promesa de Dios no es para vos. ¿Cuántas veces? Por eso decimos, estos son principios espirituales que los podemos observar en este relato, pero que siguen siendo válidos hoy y que nos siguen afectando a nosotros directamente. Entonces este principio es: no permitas que el temor y la incredulidad de los demás, quienes te rodean, con quienes tenés contacto, no quiere decir que los desprecies, no, simplemente no te dejes afectar por el temor y la incredulidad de aquellos que no creen en Dios, que no conocen a Dios. 4, versículo 4 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón, recuerdan que habían quedado, ¿cuántos? 10.000 de 32.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Directo Dios, no anda con vueltas. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lama el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, o sea, se arrodilla al piso y toma el agua. Una cosa es tomar el agua así y tomarla con la mano, y otra es arrodillarse, ¿sí? Los pondrás aparte, separás. Depende cómo tome uno, cómo toma otro. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, recuerdan que eran 10.000, se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Qué notable, ¿no? Entonces Jehová dijo a Gedeón en el 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Yo imagino la cara de Gedeón, ¿no? 300. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. O sea, los devolvió. Dice la palabra que el ejército de Madián era innumerable como la arena en el mar. Estaba plagado de madianitas, el valle, era impresionante la cantidad de gente que este ejército enemigo tenía. Sin embargo, Dios escoge 300 hombres para pelear con un ejército que era una multitud enorme. Cualquiera diría, Dios, ¿estás loco? Acá encontramos otro punto interesante, lo que nos muestra la palabra. Rodéate con personas fortalecidas espiritualmente. No quiere decir que vos no te rodees con aquellos que no conocen a Dios, porque estamos llamados para hacer luminares y llevar luz a aquellos que están en oscuridad, ¿sí? Pero para los propósitos importantes de tu vida, rodéate con gente fortalecida espiritualmente. Si te vas a rodear con uno que está más débil que vos, te puede arrastrar. Es decir, puede haber, la batalla la puedes llegar a perder. Eso es lo que está diciendo Dios a Gedeón acá. Fortalecete con gente que espiritualmente no esté contaminada. Estos hombres que se arrodillaban, ¿por qué Dios los separó y los dejó aparte y no les permitió seguir a la guerra? Porque ellos, la costumbre de ellos era inclinarse ante dioses ajenos, arrodillarse
ante dioses ajenos. Había sido tan grande la idolatría en ese pueblo, en el pueblo de Israel, que había contaminado toda la esencia de esas personas. Ellos estaban acostumbrados a rendir pleitesía a otros dioses. Y solo 300 aprobaron la prueba esta de no arrodillarse, de que no tenían como costumbre inclinarse ante dioses ajenos. ¿Se entiende esto? Entonces encontramos como un punto a considerar es rodearnos con personas espiritualmente fortalecidas para las cosas importantes, para las cosas de Dios. Por eso necesitamos todos crecer en el cuerpo de Cristo, crecer en la estatura y plenitud de Cristo, todos ayudarnos a crecer unos a otros, que cada vez estemos más fortalecidos, que ninguno se quede atrás. Todos tenemos que estar creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y en el manifestar el poder de Dios. Vamos a ver ahora, ahí mismo en el 7, capítulo 7, versículos 10. Vamos a leer el 10. Eso también es muy interesante lo que se plantea acá. Lo que Dios hace para que Gedeón y estos 300 hombres vayan confiados, vayan seguros. Que no haya una pizca, como Javier nos compartía el otro día, que no haya una pizca de su corazón roto, que no quede un solo agujerito en su corazón, que estén confiados. Dice en el 10, y si tienes temor de descender, o sea, si tienes temor de descender a pelear con los madianitas, esos 300 hombres, baja tú con Fura, tu criado, al campamento de los madianitas, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta las puertas, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, él hizo espionaje, diciéndolo con palabras claras. Junto con el criado se fueron escabullendo y llegaron hasta los lugares más avanzados, más fortalecidos del ejército de Madián. Dice acá en el 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas, ¿ven? En multitud, era una cantidad impresionante. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Acá un madianita le está contando a otro, che, tuve un sueño, ¿vos sabés? Estoy preocupado. He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, cuando él escuchó lo que estaban hablando estos, y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea, no le quedaban dudas. No le quedaban dudas a Gedeón. Si Gedeón necesitaba fortalecerse en fe, Dios hasta eso le mostró. Hasta lo hizo ir hasta un lugar y escuchar algo que ellos estaban comentando. Y eso le dio a él la fortaleza que necesitaba para decir, vamos, levantémonos. Dios ha entregado a los madianitas en nuestras manos. El punto que podemos destacar acá, el principio que podemos resumir es, si escuchas y obedeces a Dios, Él quitará tus miedos.
Él es especialista en quitar nuestros miedos. ¿Podemos tener miedos? Sí, obviamente. Él sabe que tenemos miedos. Él sabe que hay miedos que nos asaltan por distintas circunstancias. Pero Él, en su palabra, a través de su Espíritu, a través de todo lo que ha hecho disponible, Él ha quitado cada uno de los miedos que puedan azotar a sus hijos. El tema es que nosotros escuchemos la voz de Dios, creamos y obedezcamos. Como hizo Gedeón, es un principio espiritual que sigue vigente hoy en día. Cuando tenemos miedo, cuando hay temor, anda a Dios, escuchá sus promesas, escuchá lo que Él dice. Él te va a sacar los miedos que puedas tener en tu vida. Es especialista en quitar miedos. Quiero mostrarles ahí en Proverbios, vamos a estar viendo uno de los últimos versículos, Proverbios 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. ¿Qué hizo Gedeón? Fue exaltado porque él confió en Dios. Él pudo superar sus miedos porque obedeció a Dios, le dio lugar a la promesa de Dios. Volviendo a Jueces, en el 7, ya finalizando este compartir. Jueces 7, vamos a leer del 20 al 22. Es una historia muy rica en principios espirituales para nuestra vida. Tal vez yo muchas veces la leí como lo que me llamaba la atención era el tema del vellón, ¿no? No sé si a usted le pasaba lo mismo. A mí me llamaba la atención, pero después cuando me puse a ver todo el relato, pues el vellón es algo notable, ¿no? Es un acto dice, como le dije, no es Copperfield, es Dios. Pero hay tantas cosas en el relato que nos enriquecen espiritualmente que vale la pena detenernos. Jueces 7, dijimos en el 20, dice, y los 3 escuadrones, porque a estos 300 los dividió en 3 grupos de 100. 100 por acá, 100 por allá y 100 por acá. Y les dio instrucciones, que por supuesto se las reveló Dios, porque Gedeón, él sabía sacudir el trigo y guardarlo para que no se lo roben los madianitas. Estrategias de guerra, ninguna. Como nosotros muchas veces pensamos que no tenemos estrategia de guerra espiritual. Sí tenemos, si le confiamos a Dios, si su Espíritu es nuestra guía, si el Espíritu de Dios guía nuestros pasos, vamos a poder llevar a cabo las batallas que tengamos que sobrellevar. Dice en el 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban. Tomaron en la mano izquierda las teas, porque llevaban unas teas ardiendo dentro del cántaro cuando rompieron los cántaros. Toda estrategia que Dios le dio a Gedeón, obviamente. Y en la derecha, las trompetas con que tocaban, llevaban una trompeta. O sea, en vez de llevar una espada, en vez de llevar un cañón, una bazuca, llevaban una trompeta y un cántaro con una tea ardiendo. Con eso iban a pelear a un ejército multitudinario. Cualquiera diría, están locos esto. Y dice, y en la derecha, la trompeta con que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová. ¿De quién era la espada? De Jehová y de Gedeón. Y dice en el 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr y dando gritos y huyendo. Esto fue en la noche, por supuesto. Estaban todos durmiendo. Cuando semejante barullo, trompetas, dijeron, viene un ejército numerosísimo. Empecemos a correr. En la oscuridad se empezaron a matar unos con otros. Sacaban la espada y al primero que veían, ¡sa!, pensando que era un enemigo. Y se empezaron a matar unos con otros. Solo Dios lo puede hacer. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsida en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Luego los persiguieron, sigue el relato, y terminaron con todo este ejército enemigo. Es impresionante cómo Dios
cómo el poder de Dios se manifiesta, ¿no? Con teas, con cántaros y teas y trompetas, a ir a luchar con un ejército armado hasta los dientes. Solo Dios lo puede hacer. El tema es obedecer, escuchar la voz de Dios y obedecer. Y acá encontramos otro principio que podemos ver, ¿no? El obrar de Dios depende de nuestra obediencia. Cuando estamos obedeciendo su voluntad, va a permitir que el poder de Dios se desate en nuestra vida. Si Gedeón hubiese dicho, esto es una locura, ¿cómo yo voy a ir a pelear con un ejército armado como son los madianitas con estas cosas? ¿Qué le voy a pegar con una tea en la cabeza? Imposible. Pero él obedeció. Y eso permitió que el poder de Dios hiciera que los madianitas mismos se destruyeran unos a otros. Así que esta enseñanza, este relato, que es muy rico desde el punto de vista espiritual, nos enseña muchas cosas, como todos los relatos de la palabra de Dios. Estos principios que son tan importantes, que le fueron tan necesarios a Gedeón, cultivarlos en su vida, en este momento de su vida, son necesarios para nosotros, para tenerlos en cuenta en cada momento, en cada situación que enfrentamos, porque son las mismas herramientas espirituales que como hijos de Dios tenemos que tener presente y vivirlas, y creerlas y aplicarlas. Padre, te quiero dar gracias por estas palabras que nos has dejado, estas enseñanzas de estos hombres que se pararon firmes y que creyeron, que vos vistes el corazón, no su habilidad, sino su corazón. Después la habilidad vino cuando obedecieron, cuando fueron obedientes a tu palabra. La habilidad vino porque vos estabas obrando. Gracias, Padre. Gracias porque también nosotros podemos en este tiempo aprender de estas cosas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Aplicar en cada cosa que acontece en nuestra vida estos principios. No ser robados por el diablo, el adversario, para que el temor, la desconfianza, el pecado gane ventaja en nosotros. Te damos gracias, te bendecimos, Dios amado. Ponemos en tus manos este tiempo que estamos viviendo para poder ser dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo ante cada persona que tenemos delante. Gracias en tu nombre, Señor. Amén. Dios los bendiga. Nos estamos viendo. No lo comprendo que